Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Espero que muy bien. Bueno, estamos nuevamente en otra cápsula más de Fiscal a Fondo. Y bueno, como el programa lo dice, estamos viendo a fondo cada uno de los temas que nos toca realizar. En la cápsula anterior vimos el mismo programa de momentos de acumulación, pero vimos la fracción primera del artículo 17 de la ley del impuesto sobre la renta, que es la enajenación de bienes y la prestación de servicios, en qué momento se acumula. Recordando que el mismo propio artículo, en este caso el 16 de la ley del impuesto sobre la renta, establece que las personas morales tienen la obligación de acumular la totalidad de los ingresos en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo. Entonces, al decir, dice, bueno, ¿son todos? Sí, son todos. Pero, ¿en qué momento? Te voy a decir los momentos. Y por eso está el artículo 17, que es la fracción primera, que se refiere a enajenación de bienes y prestación de servicios, y la fracción segunda, y si alcanzamos la tercera, no completamente, para ver lo que es los siguientes momentos. Vemos, si me ayuda por favor mi equipo de producción, si es tan amable, gracias. Tenemos aquí otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Debemos saber perfectamente bien que nosotros tenemos las dos grandes divisiones de lo que son los bienes. Pues tenemos bienes muebles y bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Eso está establecido en el artículo 750, 751 y 752 del Código Civil. En ese se estriba lo que es un bien mueble y lo que es un bien inmueble. Hay bienes muebles que se consideran inmuebles, y hay inmuebles que se consideran muebles. Por eso es importante saber, en este caso, cuándo se otorga el uso o goce temporal de bienes. Recordemos que el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes lo conocemos como arrendamiento, pero no necesariamente. Tenemos el arrendamiento, el subarrendamiento, el comodato, el usufructo, la habitación, principalmente, y cualquier otro. ¿Sí me explico? Habría que ponerle aquí y también ver cuáles son los tangibles y cuáles son los intangibles. Entonces, los tangibles son aquellos que se pueden tocar, pesar, medir, y los intangibles es cuando le pasa alguno de esos elementos. De ahí viene que nosotros, cuando tenemos una plataforma tecnológica, ¿sí?, tenemos la importación de una plataforma tecnológica, que son básicamente es un intangible, ¿de acuerdo?, que no pasa por la aduana, sino que viene, vamos a decir, por medio de medios internauticos. Entonces, esos son los que a partir de 2019 empezaron a ser sujetos del impuesto. Todo lo que marca el artículo 18b del IVA, al igual que la parte que nos toca del impuesto sobre la renta, pues está regulado. Entonces, ahorita vamos a hablar del otorgamiento de uso o goce temporal de bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Que esos obviamente pues se pueden tocar, medir, pesar, ¿sí me explico? Si nosotros, por ejemplo, hay que ver bien perfectamente esos dos artículos que tenemos en 750 y 751 del Código Civil, porque hay bienes inmuebles que se consideran muebles y muebles que se consideran inmuebles, como les había yo dicho. Y principalmente, ¿qué consta? De que se pueden mover, no necesariamente.
¿de acuerdo? Lo que sí es que tenemos la necesidad de que si otorgamos el uso gozo, bueno, eso es un ingreso, pero acuérdense también que eso nos puede llevar a una deducción, si es un arrendamiento, por supuesto, un subarrendamiento, un comodato, un usufructo, inclusive una habitación y que pueden estar exentos y que pueden estar grabados. Y de lo que se trata al ver esta situación es precisamente de verlos. Por ejemplo, yo compro un pizarrón en una papelería, un pizarrón grande, es que se usan para poner recados. Ese pizarrón para algunas empresas puede ser una compra, para otras puede ser un gasto, para otras puede ser una inversión. Y teniendo en cuenta que según la ley del impuesto a la renta, la inversión es el activo fijo, gastos y cargos diferidos y gastos en periodo preoperativo. Entonces, sujetos a una depreciación. Un gasto va directamente al gasto, salvo obviamente que sea dentro del costo de lo vendido. ¿Sí me explico? Entonces, esa parte es importante tenerla porque según el tipo de empresa es como se utiliza. En este caso es una persona moral y siempre va a tener obviamente un ingreso. Y nos dice que el otorgamiento de uso goce temporal de bienes, cuando se cobren total o parcialmente las contraprestaciones, cuando éstas sean exigibles a favor de quien efectúe el otorgamiento, o se expide el comprobante fiscal que ampare el precio de la contraprestación. Se parece mucho a la fracción primera, sin embargo tiene sus diferencias. Obviamente, si ustedes recuerdan en nuestra fracción primera, y déjenme ver si logro empatar la fracción primera con la fracción segunda, permítanme, ok. Vamos a hacer así. Ok. Fracción primera con la fracción segunda. Enajenación de bienes o prestación de servicios. Tenemos aquí, se expide el comprobante fiscal que ampare la contraprestación. En el otorgamiento de uso goce, obviamente también establece que se expida el comprobante fiscal, eso aquí está. Segundo, se envíe o entregue materialmente el bien o se preste el servicio. Esa característica no está en el otorgamiento de uso goce temporal de bienes, porque para yo rentar, vamos a hablar de un bien mueble, un automóvil, pues lo tengo que entregar. Si es una casa habitación, un local comercial, pues tengo que entregar el local comercial o la casa habitación, por supuesto. ¿De acuerdo? Es importante que lo tengamos. Ahora vamos a continuar. Se cobre total o parcialmente el precio. Aquí también aquí está. Se cobre total, permítanme, total, no, óigame Dios, total o parcialmente el precio. Lo que aquí hay la diferencia, y permítanme hacer la diferencia aquí. Para que ustedes la conozcan. Es que esta parte de la exigibilidad está contemplada total o parcialmente o cuando éstas sean exigibles. Aquí está. Aquí está también igual. ¿De acuerdo? Y después tenemos, obviamente, lo que se expide el comprobante. No tenemos problema.
Todo esto es fíjense, esto es la fracción segunda. Ahora, ¿cuáles son los cambios importantes y lo que tenemos que arreglar con esto de la fracción segunda? Permítanme aquí. Aquí está. Perdón que me tarde, pero sí es importante aclarar un montón de cosas. Ok. ¿Qué es lo que cambia? Pues realmente no es lo mismo. Imagínense ustedes, y lo pongo a su imaginación, por supuesto, que tenemos dos personas morales del régimen general de ley, porque esto es para el régimen general de ley, no tanto para las recicos ni las del RIF. Y ahorita les digo la diferencia, es que hay dos empresas, filiales o no filiales, conocidas o no conocidas, de partes relacionadas o no partes relacionadas, en las cuales yo hago un contrato de un arrendamiento de una nave industrial de 50,000 pesos mensuales. Y yo pongo que la renta es de 50,000 pesos mensuales. ¿De acuerdo? Perfecto. Aquí la situación es que yo no le pongo la exigibilidad los primeros 10 días o los primeros 15 días. O sea, no va a estar en el contrato. Y obviamente expido el comprobante hasta que me pagan. Y entonces podría darse el caso, dentro del marco legal y dentro de lo que son las reglas de la ley del impuesto sobre la renta, pues que yo nada más voy a declarar pues, lo que me pagan. Y voy a expedir el comprobante por lo que me pagan. Si ustedes tienen en su mente estas pequeñas diferencias, pues van a ver con claridad que sí es conveniente tratar de hacer un contrato en forma adecuada, sí. Dice lo que suceda primero. ¿Qué va a suceder primero? Bueno, va a suceder primero que me lo van a pagar. Después voy a expedir el comprobante. Y en ese momento del pago y el comprobante es cuando se da la oportunidad de que va a ser el único ingreso que yo pueda declarar. Obviamente esto ya tiene mucho tiempo, muchos años, y muchas personas lo utilizan o lo pueden utilizar. Y eso es dentro del marco legal, por supuesto. ¿De acuerdo? Porque así lo establece la ley, así lo ha establecido. Ahora, si yo voy a depreciar ese bien, es importante que sea un bien depreciable. O sea, imagínense ustedes, compro el pizarrón y el pizarrón lo pongo en una aula en una aula de escuela o de la universidad. Ese pizarrón automáticamente se convierte en un bien inmueble, no en un bien mueble. Bien mueble está mientras está ahí y no yo, propietario de la escuela o de la universidad, lo coloco en el inmueble. Y ya forma parte del inmueble. Entonces, no lo voy a deducir como un gasto, sino lo voy a deducir como si fuera un activo fijo. ¿De acuerdo? Recuerden
que el activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utiliza el contribuyente para la realización de sus operaciones y como consecuencia pues tiene un ingreso, ¿de acuerdo? Tangible, tocar, medir o pesar. Si ese pizarrón yo propietario lo quito porque ya está muy rayado, porque ya está muy deteriorado, se convierte en bien mueble. Pero al convertirse en bien mueble, lo deprecio totalmente y lo dejo con valor de $1 para que cuando yo venda eso que fue un pizarrón o que es un pizarrón, pues el ingreso que me den sea totalmente un ingreso. Y así pues podemos hablar de las bancas de una escuela, podemos hablar de los escritorios, ¿de acuerdo? Importante. También es muy importante entender entre estos dos bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, y con todo lo que va al respecto por lo siguiente. Imagínense ustedes que yo quiero cambiar la iluminación de mi oficina y compro unas lámparas y coloco lámparas nuevas. Dice usted, bueno, esas lámparas, ¿qué es un gasto? No, no es un gasto. Es una inversión que se tienen que depreciar. En el 816, 17 y 18 del Código Civil establece qué es mantenimiento y qué es una inversión. El 816 establece que son gastos útiles aquellos que se utilizan o que se deben de hacer para que el bien no pierda el valor o siga funcionando. ¿De acuerdo? El 818 dice que son bienes necesarios sin los que la cosa se pierde o desmejora. Ahora, ¿en qué consiste esto? Pues obviamente ya no es un mantenimiento. Ya es realmente tengo que hacer algo adicional para que la cosa aumente su valor y no pierda valor o se pierde o desmejore. Esa es la diferencia en que le voy a agregar algo y entonces aumenta el valor y entonces se convierte en un bien inmueble y hay que depreciarlo. ¿De acuerdo? Imagínense un aparato que es, déjenme, aquí sí, imagínense un aparato, que esos son las manos de chango, eso es para rascar, y que lo que es la pala se echa a perder, se rompe, etcétera, y hay que comprar una pala nueva, o sea, una mano nueva. ¿A dónde la mandarían ustedes? Bueno, no es un gasto, es una inversión, porque eso que estoy comprando la cosa se pierde o desmejora, ya no sirve para lo que está hecha. Entonces eso es una inversión también, no es un gasto. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que sea para que siga funcionando. ¿Ok? Compro un automóvil, lo saco de la agencia, lo manejo un poco, lo manejo un poco y posteriormente le compro un equipo de sonido. ¿A dónde lo mandarían ustedes? El picudo de la empresa les dice, aquí está la factura, y tú que eres el contador, dices, ¿a dónde lo mando? ¿A un gasto? No, es una inversión. ¿De acuerdo? Porque el 819 establece, del Código Civil establece, que son gastos
Útiles aquellos que sirven para el ornato o comodidad del poseedor. Es ornato. Ahora, no lo voy a depreciar como si fuera un automóvil, por Dios, claro que no. ¿Por qué? Porque es otro bien que no es un automóvil, como lo marca el artículo 3 del reglamento del ISR. ¿Sí? No. Es una cosa diferente que tiene una depreciación diferente. Es un equipo de sonido, unas llantas, unos rines, el radio, o sea, son cosas diferentes. Ahora bien, el cambio es, si yo en la agencia le hago todos los cambios y me venden el carro, pues ese es el monto original de la inversión. Para depreciar yo es monto original de la inversión por ciento por factor de actualización. Esa es la fórmula. Y entonces voy a tener dos deducciones. La deducción del automóvil al 25% y la deducción al 10% de cualquier otra situación que le sume al automóvil. Cuando empiezo a depreciar, yo deprecio una parte y deprecio otra parte. Una fecha de adquisición, con una fecha de adquisición, con un factor de actualización, con un factor de actualización y con las fechas de la fecha de adquisición y del último mes de la primera mitad del periodo de utilización con el cual se utilice. ¿De acuerdo? Ya me estoy metiendo al ingreso y me estoy metiendo al gasto, pero todo depende muchísimo, obviamente, de este otorgamiento de uso goce temporal de bienes. Entonces, sí es importante hacer la separación, checar el derecho federal común, porque esa es la forma en que yo tengo que analizar los conceptos, no nomás desde el punto de vista de la ley del impuesto sobre la renta o en forma supletoria lo que es el Código Fiscal de la Federación, sino también el derecho federal común, que sería las leyes, ¿de acuerdo? Las leyes del Código Civil, que me dice que es otorgamiento de uso goce temporal de bienes, que me dice que son bienes muebles, que son bienes inmuebles, que me dice que es mantenimiento, que es inversión. Todo eso lo dice el derecho federal común. Y es importante que lo tengamos en cuenta, porque si yo tengo un bien que voy a otorgar el uso goce temporal de bienes, ¿de acuerdo? Bueno, si es persona moral, yo puede ser bienes muebles o inmuebles, pueden ser automóviles, maquinaria, o puede ser un local comercial o una casa habitación. Todo eso tenemos que saberlo y conocerlo para llegar al supuesto jurídico adecuado. Recuerden que la base de las contribuciones, en este caso la ley del impuesto sobre la renta, requiere que sea perfectamente, sea el objeto a gravar o el objeto a exentar, ¿de acuerdo? Si yo otorgo el uso goce temporal de bienes inmuebles, si es una casa habitación, bueno, entonces tendría yo que ir a ver el impuesto al valor agregado para ver si la casa habitación está gravada o exenta. Ahí me dice que está exenta, entonces no lleva IVA. Si es un local comercial, ahí me dice que sí lleva IVA. Me dice la ley del impuesto sobre la renta que yo, si me lo renta una persona física, pues le tengo que hacer la retención del 10%. Si es un local comercial, bueno, pues entonces me va a trasladar el IVA y le tengo que retener las 2/3 partes del impuesto al valor agregado.
Todo eso va en la obligación que se tiene de expedir un comprobante fiscal. ¿De acuerdo? Esa expedición del comprobante fiscal, en el artículo 29 del Código, me dice que cuando las leyes establezcan la obligación de expedir un comprobante fiscal, estos deben de ser de manera electrónica, que es el XML, y deben de ser enviados por internet. Por eso es comprobante fiscal digital por internet. ¿De acuerdo? Entonces, se tienen que empezar a reunir todos los requisitos. Por eso es importante hablar. Yo, si fuera una persona física, que esta es para personas morales. Pero si yo fuera una persona física, ¿sí me explico? Pues estaría en el régimen general, me retienen el 10. Pero si estaría en el régimen de confianza, me retendrían el 1.25 de lo que sería la retención. Entonces, de ISR. Y aparte también, bueno, el IVA no interviene porque es otra ley totalmente diferente. ¿De acuerdo? Recuerden, cualquier duda, cualquier aclaración, por favor, ya sea en mis redes sociales o en las redes sociales de IMEFI TV, no me pueden localizar y podría yo informarlos, ¿verdad? Llegamos más o menos al espacio de medio tiempo de nuestra cápsula, y es conveniente que ustedes pues se queden con nosotros y vean todos los beneficios que tiene IMEFI como institución para el conocimiento de las leyes y las obligaciones fiscales. Vamos a un corte. Queremos invitarlos al curso de notarios y corredores públicos respecto de las obligaciones de prevención de lavado de dinero por realizar actividades vulnerables. El objetivo del curso es que estos notarios y corredores públicos presenten los avisos e informes de prevención de lavado de dinero y cumplan con todas las obligaciones que tienen por la LFPORPI, por la Ley de Prevención de Lavado de Dinero. Veremos en el punto 1 la identificación de la prestación de servicios de fe pública que se consideran actividad vulnerable. Hay que revisar también las obligaciones de verificar la forma de pago, las limitaciones de operaciones con dinero en efectivo y también de activos virtuales. Recuerden que hay operaciones que tienen limitaciones con dinero en efectivo y estas mismas limitaciones también se dan en activos virtuales. Tenemos que revisar la política de identificación del cliente y del dueño beneficiario, la integración de los expedientes, y esto nos va a llevar un buen rato. Terminaremos con la política de presentación de avisos e informes mensuales y con eso tendremos un proceso muy rápido. Es un curso de solo 3 horas, pero seguramente te será de utilidad. Esperemos que estés con nosotros. Nos vemos. Si tienes un bufete de despacho y cada vez te está costando más trabajo conseguir clientes, en Grupo IMEFI tenemos una solución a tu medida. Profesionaliza tu imagen con una presentación de servicios de tu despacho bufete de manera digital. Es momento de verte diferente. ¿Qué incluye nuestro paquete? Un video resaltando los servicios que ofreces y los clientes para los que has trabajado. Presentación profesional en PDF con identidad de tu despacho bufete, la mejor opción cuando se trata de dar a conocerte de forma profesional. Y firmas digitales de cada uno de los colaboradores con la marca del despacho para el correo electrónico o WhatsApp. Para obtener más información, comunícate con nosotros a través de WhatsApp al número 5581 54 74 37. En
El usufructo se define como un derecho real y temporal que permite disfrutar de bienes pertenecientes a otra persona. Te invitamos a que conozcas el tratamiento legal y fiscal de esta figura e identificar las áreas de oportunidad que se pueden aprovechar para optimizar la carga impositiva. Los temas que veremos son concepto y fundamentos legales, aplicación práctica, tratamiento fiscal, beneficios fiscales. No dudes más y aprovecha esta oportunidad para inscribirte y fortalecer tus conocimientos con IMEFI. Para recibir información adicional, no dudes en contactarnos a través de WhatsApp al número 55 26 96 71 79 o mediante el correo electrónico cursos@imefi.com.mx. En IMEFI siempre encontrarás cursos de calidad impartidos con destacados expertos en su materia y con experiencia en docencia. Regresamos del corte, espero que haya sido de su interés lo que nos están publicando. Vamos a continuar con los momentos. Hay otros momentos como sería el arrendamiento financiero y la enajenación a plazos como lo que sería la fracción tercera. En primer lugar, hablemos del arrendamiento financiero. En primer lugar, es un contrato en el cual nos dice el impuesto sobre la renta que se podrá optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado o la parte del precio exigible. ¿De acuerdo? Importante. Ahora, yo no puedo entender qué es arrendamiento financiero si no me voy a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito como parte del derecho federal común y me voy a lo que sería el Código Fiscal de la Federación, también para que me indique en qué consiste. Tendríamos que entrar también en la situación de ver cómo acumularíamos el contrato de arrendamiento financiero. Y el contrato de arrendamiento financiero, el artículo 14 dice, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, dice que es una enajenación de bienes. Pero el artículo 15, primer párrafo, nos habla de un otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Situación que dices, bueno, ¿a quién le hago caso? ¿De qué depende? Que sea una enajenación o que sea un otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. Y necesariamente tiene que ser bienes muebles. Este contrato de otorgamiento de uso o goce temporal de bienes como arrendamiento financiero es un contrato por medio del cual yo voy a adquirir un bien, fíjense, voy a ver un bien que me conviene, ya sea adquirir o rentar, con 4 posibilidades de manejos desde el punto de vista fiscal. Les quiero hacer la aclaración que, obviamente, probablemente, no termine en esta cápsula lo que es arrendamiento financiero. Pero en la próxima cápsula vamos a ver mecánicamente esto que les voy a explicar hoy. En primer lugar, a mí me gusta, vamos a hablar de un auto, ¿sí? Y voy a adquirirlo en arrendamiento financiero. Puedo comprarlo, puedo pagarlo con una tarjeta de crédito, ya sea con intereses, sin intereses. Y entonces, pues ya al yo comprarlo, pues ya le debo al banco, no le debo a quien le compré el auto. ¿Por qué? Porque el banco se va a encargar de pagarle y yo voy a pagarle
al banco. ¿De acuerdo? Esa es una opción y ya es mío. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa si lo quiero en arrendamiento financiero? Yo voy y le digo, yo quiero ese auto y voy con la arrendadora financiera y le digo, quiero ese auto que vale 500,000 pesos. ¿Está bien? Y quiero hacer un contrato de arrendamiento financiero, así es que arme el contrato. Bueno, en el contrato, les quiero decir, de arrendamiento financiero, está en que yo lo voy a rentar por un plazo, 2, 3, 4 años y lo regreso. Puedo, después de los 2, 3 o 4 años, adquirirlo. Puedo seguirlo rentando. O puedo regresarlo y que la arrendadora lo enajene un tercero y que me participe de la venta de ese bien. Y son 4 situaciones diferentes que están en el contrato. Por eso es que está en el 26 fracción cuarta, perdón, en el 14, que es enajenación de bienes, fracción cuarta, el arrendamiento financiero. Y ahí dice que es una venta, pero también te dice que es un otorgamiento de uso o goce. Entonces, originalmente se hace un contrato, ¿sí?, de otorgamiento de uso o goce temporal de bienes, con la posibilidad de venderlo o de adquirirlo, ¿no? ¿Sí me explico? Y dice, como arrendador, yo soy el arrendador, la arrendadora financiera, y el otro es el arrendatario. En este caso, la fracción tercera va dirigida en principio para el que tiene el negocio de arrendamiento financiero, de adquirir bienes que les gustan a un tercero. Puede ser una casa, puede ser una fábrica, puede ser un automóvil, puede ser un camión, lo que ustedes gusten, que sea tangible. Te ponen el precio, te dicen en cuánto tiempo lo vas a rentar, en principio, y después qué va a pasar, como les dije, después de que termine el plazo de la renta. Por lo pronto, yo que voy a rentar ese automóvil como arrendador, me dice que podrá optar por considerar como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio o la parte exigible. Entonces, obviamente, quiero decirles que si yo digo que es el total, pues la verdad es que no me convendría yo como arrendadora. Vamos a decir que es un arrendamiento a 2 años, ya. Entonces, me van a decir, son 500,000 pesos, usted lo quiere a 2 años, 250,000 y 250,000 en principio. Y el interés que le va a costar, vamos a hablar de un 10% mensual sobre saldos insolutos. Entonces, vamos a decir que la primera mensualidad yo la doy, ¿de acuerdo? De la segunda en adelante me dan un calendario de pagos en el cual parte es capital y parte es intereses. Como la autoridad primero dice, mira, a mí págame mis intereses, nada de capital. Entonces van a ser primero, va a ser poco capital y muchos intereses. Recordando que el interés que yo voy a pagarle a la arrendadora, ahora vamos al arrendatario, a la arrendadora, bueno, pues yo voy a tener cuál es el interés nominal, cuál es
la inflación y cuál es el interés real que realmente puedo deducir, o la arrendadora realmente va a tener un ingreso. Por lo vía de, en principio, pues la arrendadora va a vender a plazos y va a decir cuánto es de capital, lo reduce del capital de los 500,000, cuánto es de intereses, él nada más va a acumular el interés real, ¿de acuerdo? El interés nominal no. Claro, tiene la obligación de hacer eso. Recuerden que en este caso, bueno, hasta el final del ejercicio, aunque tenga yo un programa, al final es cuando tengo que ir viendo en el régimen general qué pasa. Ahorita lo platico si fuera el régimen de confianza, ¿de acuerdo? Que también esto procede y procede con las mismas reglas, porque no puede variar. Sí, aquí no podemos hablarlo efectivamente pagado porque el contrato, que en primer lugar es enajenación de bienes, en segundo lugar es otorgamiento de uso goce, pero este contrato hace que, siendo enajenación de bienes y siendo otorgamiento de uso goce, estos tienen su momento de acumulación. Tengo un momento de acumulación diferente, porque así lo marca. ¿De acuerdo? Por ser el contrato, no lo efectivamente pagado. ¿Ok? Que es algo que también tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? No es fácil entender en un principio este proceso. Entonces, voy a ir pagando, y yo como arrendadora financiera, yo voy a ir acumulando capital y voy a ir acumulando intereses reales como ingreso. ¿De acuerdo? Esa es la parte menos grave, realmente. Porque eso de agarrar y decir yo quiero hacer todo lo del precio, pues no me convendría, realmente, ¿no? Y entonces estaríamos en la fracción primera, en la enajenación de bienes. O prestación de servicios. Pero vía contrato, aquí son los dos que se unen. No son ni uno momento ni otro momento, sino este es otro momento. Entonces, y aquí está la exigibilidad. Es importante entender lo que es la exigibilidad, porque en mi programa van a ser exigibles una serie de pagos sobre el capital, ¿de acuerdo? Y sobre los intereses, que son exigibles. Aquí nada tiene que ver el comprobante, lo tengo que enviar, pero el momento de acumulación es la exigibilidad. Exigibilidad es algo que no puedo reunir a pagar conforme a derecho. Explico de manera un poco más explícita. Los momentos de acumulaciones a lo pagado, a lo exigible, ¿de acuerdo? Pagado, exigible. Y yo tengo que ver cuál de ellos es. ¿Por qué? Porque son momentos diferentes. A ver. Y el otro sería lo devengado. Aquí no aparece devengado, pero sería devengado. Son los 3 momentos de acumulación de la ley del impuesto sobre la renta. Les voy a poner un ejemplo. Contrato a una persona y le digo que le voy a pagar 30,000 pesos mensuales. O 1,000 pesos diarios. No es lo mismo, pero para el tipo del ejemplo vamos a decir que son 1,000 pesos diarios. Entonces, le digo, tú vas a ganar 1,000 pesos diarios.
¿Cuándo quieres que te los pague? ¿A la semana, a la quincena, al mes? Me dice, porque no es empleado manual, no es de fábrica, a la quincena. Perfecto. Corre la primer quincena. Si yo pago antes esa primer quincena, en este momento se calcula el impuesto. ¿De acuerdo? En este momento. Si yo pago el día 15, en ese momento es. En primer lugar, es cuando pago. Segundo lugar, cuando es exigible en la quincena. ¿Ok? Ahora estamos el día 23. Mi empleado me dice, oye, Jesús, necesito que me pagues, porque ya trabajé 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 8 días. Necesito que me pagues ahorita. Vete de aquí, ganas mucho dinero para que estés perdiendo el tiempo en esperarme para decirme que quieres que te pague tu salario. Es verdad que ya devengaste 8 días, pero no ha sido exigible ni te lo he pagado. Entonces no tengo por qué calcular el impuesto. Esto es para efectos fiscales. ¿Sí me explico? Si yo pago a la semana, pues sí tendría que ver qué día de la semana es, porque entonces en la semana hay tablas que son semanales. Y esos van directamente en un programa. Entonces llega el día 30, 31 de la mañana y me dice, vengo a cobrar, vete de aquí. Vete de aquí. Al final del día me dice, ahora sí págame. Ah, caray. Fíjate, y cambia mi tono, fíjate que no te puedo pagar ahorita porque no recibí los depósitos que quería. Ya no me puedo rehusar a pagar conforme a derecho porque ya fue exigible. Y eso va muy checado a esto, porque a mí no me importa quién le vendiste en arrendamiento financiero, hiciste un contrato de arrendamiento financiero y no lo checaste financieramente. Si sabes que no te va a pagar, ¿para qué haces eso? Porque cuando es exigible, tú me tienes que pagar a mí, aunque no te haya pagado él. Porque ya fue el momento de acumulación. Si a mí me dice a lo devengado, que normalmente es lo de intereses, pues conforme se va devengando, cuánto se ha devengado y en ese momento es ingreso. Cuando está pagado, aquí no importa si fue devengado, fue exigible y ya se causa el impuesto, porque es la modificación patrimonial. ¿De acuerdo? Entonces, se tiene que cumplir esos mecanismos. Por eso es la parte de exigibilidad, que repito, en la próxima sesión, el próximo plática que tengamos, vamos a hablar de arrendamiento financiero nada más. ¿Ok? El segundo párrafo de esta fracción tercera habla de enajenación a plazos en los términos del Código Fiscal de la Federación. Los contribuyentes considerarán como ingreso obtenido en el ejercicio el total del precio pactado. Bueno, y entonces aquí dices, oye, es que anteriormente estaba lo de enajenación a plazos, nada más que yo tenía la opción de acumular todo o hasta que me pagaran. Y dice la ley, no, dice la autoridad, no. A mí me pagas de todas maneras. ¿Qué tal si no te pagas? Eso es tu problema, ¿no? A mí acumúlame y se acabó y págame mi impuesto, tengas o no tengas dinero, porque así te lo estoy marcando. Es un impuesto, es impositivo. Punto. ¿De acuerdo?
como lo establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. ¿Qué dice el Código Fiscal de la Federación respecto a esta situación? Bueno, aquí me dice el Código Fiscal de la Federación que enajenaciones a plazos es cuando más del 50% se deja para el segundo semestre, entonces ya puede ser enajenación a plazos, ¿de acuerdo? Que tiene sus características en el Código Fiscal de la Federación, y permítanme tantito, voy a irme, si me lo permiten, les agradezco mucho. Déjame ver si... No, está aquí. Primero tenemos... A ver. Perdón. Primero tenemos el artículo 14. ¿Sí me explico? Enajenación de bienes. Se entiende por enajenación de bienes la que se realiza mediante el arrendamiento financiero. Por eso les decía yo que era una enajenación. Pero ¿qué me dice a mí el artículo 15? Para efectos fiscales, arrendamiento financiero es un contrato por el cual una persona se obliga a otorgar el uso o goce temporal de bienes tangibles a plazo forzoso, obligándose esta última a liquidar los pagos parciales como contraprestación una cantidad en dinero determinada o determinable que cubra el valor de adquisición de los bienes, las cargas financieras y los demás accesorios, y adoptar al vencimiento del contrato alguna de las opciones terminales que marca la ley. Y esta, sí, me está marcando que en las operaciones de arrendamiento financiero el contrato respectivo deberá celebrarse por escrito y consignar expresamente el valor bien del objeto de la operación y la tasa de interés pactada o mecánica determinable. Entonces, aquí estamos hablando ya de lo que es el arrendamiento financiero, que lo vamos a tratar desde el punto de vista de la ley general de instituciones de crédito. Ok, ahora vamos a ir, déjenme ver, aquí, cesión de derechos, cesión de, todo es arrendamiento, todo es enajenación de bienes. Certificado, bienes, derechos de crédito, fusión y escisión, aquí está, segundo párrafo. Segundo párrafo, vamos a ver qué nos dice este segundo párrafo. Se entiende que se efectúa la enajenación a plazos o diferido o en parcialidades. Recuérdense que para nosotros es muy importante cuando es un pago diferido o en parcialidades. Un pago diferido es: te voy a pagar a fin de año, ¿ya? Lo estamos difiriendo a fin de año. Te voy a pagar en parcialidades, mes a mes, hasta llegar a fin de año. Por eso los intereses cambian cuando nosotros pedimos con créditos fiscales hacer eso. Incluso cuando este se efectúe con clientes que sean público en general. Se difiera más del 35% para después del sexto mes y el plazo pactado sea de 12 meses.
se entiende operaciones efectuadas con el público en general. Válgame Dios. Aquellas que se expidan los comprobantes fiscales que contengan los requisitos que se establezcan mediante reglas generales que evita el Servicio de Administración Tributaria. 35% para el segundo semestre y más de un año. Bueno, les quiero decir, vamos a dejar de difundir esta situación. Les quiero decir que es importante esto que estamos viendo por lo siguiente. Estos dos contratos, que aparte de la enajenación a plazos es lo mismo que si fuera la fracción primera, porque ya no hay ninguna diferencia. Pero sí les quiero recordar que las empresas que nos venden a pagos diferidos chiquitos, no es una enajenación a plazos, es un arrendamiento financiero. Y lo voy a abordar la próxima cápsula, en donde voy a explicar esto que maneja Coppel, que maneja la empresa de la Jusco y muchas otras que te venden a plazos y por qué te pueden quitar las cosas si no pagas. ¿De acuerdo? Bien. Pues lo único que me queda con ustedes es, por supuesto, agradecer al equipo de producción que hace posible que esto llegue a sus hogares y, si me permite mi equipo de producción, ponerme a sus órdenes, su servidor José de Jesús Millarufe Sucia, director de Milla Yarufe Asociados CCC, 5526 537580, o aquí en el canal de IMEFI. Mi correo es millarufe@yahoo.com.mx y en redes sociales, obviamente, IMEFI, mi casa desde hace más de 10 años, y Arisbe Corporativo Jurídico Fiscal. Se pone a sus órdenes y les da las gracias, y recordándoles que esto es Fiscal a Fondo y que nos vemos en nuestra próxima cápsula, Dios mediante.